Muy bien, en esta hermosa noche pues vamos a continuar con el tema bautismo en agua, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre el bautismo en agua? Nosotros conocemos perfectamente que existen dos bautismos según la Biblia, el bautismo en agua y el bautismo en Espíritu Santo, o el bautismo en fuego. Pero vamos a hablar sobre el bautismo en agua porque hay unos hermanitos que se quieren bautizar y ellos quieren ir seguros de lo que están haciendo. ¿A qué dice la Biblia? No qué dice Cristian, que dice la iglesia Fuente de Vida Eterna, sino que dice la palabra de Dios, que es nuestro fundamento. Amén. Entonces, yo quisiera que usted me acompañara a San Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. San Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. Y cuando usted lo tenga, puede glorificar a Dios con un fuerte amén o un gloria a Dios. Amén. San Mateo capítulo 3, verso 13 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y vino sobre él. Y hubo una voz entre los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si se dan cuenta, no es la misma cita bíblica que tocamos en la enseñanza anterior, ya que yo quería que usted viera cuál fue la reacción de Juan el Bautista cuando el Hijo de Dios vino a bautizarse, ¿verdad? Entonces Juan el Bautista se le opuso y le dijo: no, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, ¿va? A un hombre pecador, ¿va? Le quiero comentar que los que bautizan son hombres también que le fallan a Dios, no son hombres perfectos, ¿verdad? Dios nos manda a bautizar, pero podemos ser siervos de Dios, pues podemos tener imperfecciones, porque pues, estamos en ese caminar hacia la perfección, ¿verdad? Como dice en Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, resulta que Jesús le dice en el verso 15, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Jesús se puso como ejemplo para usted y para mí. Si él, siendo hijo de Dios, no teniendo pecado, siendo un hombre perfecto, se bautizó en obediencia al Padre, ¿por qué nosotros, que somos imperfectos, que sí necesitamos la salvación, por qué no lo vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces, él se puso como ejemplo para que nosotros sigamos ese ejemplo también, ¿verdad? Ahora quisiera que me acompañara a San Mateo capítulo 28, versos 19 al 20. San Mateo capítulo 28, versos 19 al 20. Cuando Jesús fue bautizado, desde que fue bautizado hasta su muerte pasaron aproximadamente 3 años. 3 años en los que él anduvo de región en región predicando la palabra de Dios. Y se le iban agregando a él mucha gente. Se le iban agregando mucha gente, y esa gente que se iba agregando se convertían en discípulos de Cristo. Muchos dejaban sus casas, dejaban sus hogares por convertirse en un discípulo de Jesús. Entonces, cuando Jesús viene y resucita, él les da una comisión a sus discípulos. Una comisión a los 11 junto con el resto de discípulos. Y él le dice en el verso 19 del capítulo 28 del libro de San Mateo, les dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces Jesús viene y le da una comisión a sus discípulos. No era solamente para que ellos creyeran en Jesús y ahí estuvo. Y esa comisión no es solamente para ellos, es también para nosotros, ¿verdad? Que ya conocemos a Jesús, que ya nos convertimos en discípulos de Jesús. Jesús nos dice: bueno, ir y hacer discípulos. Ahora la pregunta es, acá, ¿nosotros estamos haciendo discípulos? Yo me voy a poner como ejemplo.
Yo no ando ahí convenciendo a la gente y debía de andar predicando el evangelio. Cada uno de nosotros debía de andar predicando el evangelio en su hogar, en su trabajo, en la escuela, tampoco imponiendo, porque Dios no es un Dios que toma a la gente a la fuerza. Él lanza la invitación y es la persona la que decide si le abre o no le abre la puerta a Jesucristo. Amén. Entonces, Él les da esta comisión a sus discípulos y dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Es un mandamiento, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo comentaba al comenzar esta enseñanza que es bien importante el bautismo, no solamente hablar sobre el bautismo, no solamente para los que se van a bautizar, sino para los que ya estamos bautizados. Yo les comentaba que el enemigo ha aprovechado este tema para tergiversar. Vaya, hay muchas enseñanzas erróneas. Hay gente que bautiza niños y eso no es correcto. La Biblia no lo ampara. Hay gente que, por ejemplo, bautizas en el nombre de Jesús. Dice que no es necesario bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si leemos este versículo, si el maestro mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es porque así se debe de hacer, ¿verdad? Les comentaba también que los mormones, disculpe que mencione a los mormones, pero ellos se bautizan por los muertos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy mormón y mi familia no fue mormona, mi abuelo, mis bisabuelos y todos ellos, yo puedo bautizarme por ellos, porque según la doctrina que ellos enseñan, allá en el mundo de los espíritus, hay mormones que ya murieron, que andan predicando el Evangelio de Jesucristo los santos en los últimos días, allá en el otro mundo, en el mundo espiritual, y como allá no hay agua, entonces aquí sí hay agua, ¿verdad? Entonces se bautizan aquí en el nombre de Dios. Imagínense todo lo que el enemigo ha aprovechado. Ya vine por qué y eso lo voy a aprovechar hoy. Porque ¿qué pasa con aquel hermano que acepta a Jesús y no logró bautizarse y murió? Porque la Biblia dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo. Entonces, ¿qué pasa con aquel que creyó y no fue bautizado? ¿Ya no es salvo? Eso es lo que vamos a aprender en esta noche. Espero que usted le ponga mucha atención a la palabra. Entonces, lo primero que queremos enmarcar acá es que la forma correcta de bautizar es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos encontramos muchas veces que los discípulos bautizaban en el nombre de Jesucristo, pero es una forma de decir que bautizaban como Jesucristo mandó a bautizar, ¿verdad? Yo les puedo poner, por ejemplo, las dos citas bíblicas que hay de Salomón, cuando Salomón pide sabiduría. Si usted ve cuando Salomón pide sabiduría en el libro de Crónicas, encontrará que Salomón pidió sabiduría y ciencia. Pero si usted lo lee en el libro de Reyes, dice que Salomón pidió solo sabiduría. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué realmente pidió Salomón? ¿Sabiduría y ciencia o solo sabiduría? Sabiduría y ciencia. Porque la palabra, por eso hay que escudriñarla. Porque en algunas partes están omitidas ciertas cosas con el propósito de que usted escudriñe la palabra de Dios. Y los evangelios es exactamente igual. ¿Se recuerdan que cuando leímos el pasaje sobre el bautismo de Jesucristo no estaba donde Juan se le opuso, sino que está en otro evangelio? Entonces es necesario que nosotros escudriñemos la palabra de Dios para poder encontrar las cosas como son. Entonces, aunque en el libro de los Hechos no menciona que se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sí encontramos este texto bíblico que enseña que nosotros tenemos que ser discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les explicaba yo que si yo estoy estudiando y el maestro me manda a mí, por ejemplo, hacer 10 oraciones con el verbo amar, 10 oraciones con el verbo odiar y 10 oraciones con el verbo olvidar, yo debo de hacer las cosas como me mandó el maestro. Aunque yo mire a mis compañeros hacer solamente 10 oraciones con el verbo amar, porque ellos están enamorados. Pero yo le voy a hacer caso al maestro. No sé si me doy a entender. Si yo quiero sacar la nota completa, lo voy a hacer como mandó el maestro. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿usted quiere sacar la nota completa con Jesucristo?
Entonces vamos a hacerlo como lo mandó el maestro. ¿Entienden? Muy bien. Yo quisiera que me acompañara ahora a San Marcos, capítulo 16, verso 14 al 18. San Marcos, capítulo 16, verso 14 al 18. En esta cita bíblica encontramos también la comisión, pero encontramos algo extra, lo que yo les comentaba, ¿verdad? Que es necesario leer todo, porque si no, si nos vamos solo a un evangelio, ¿por qué cree usted que la Biblia tiene 4 evangelios? Porque era necesario que hubieran varios testigos. Incluso la palabra enseña que un solo testigo no basta. Tiene que ser 2 o 3. Y en la Biblia hay 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Entonces, yo tengo, para conocer bien cómo Jesucristo se condujo en la tierra, tengo que leer los 4 evangelios, porque se complementan el uno con el otro. Entonces, San Mateo capítulo 16, verso 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y la dureza de corazón, porque ellos no habían creído que Jesucristo había resucitado, a pesar que vieron a Jesús hacer maravillas, hacer milagros, que resucitó a Lázaro, que resucitó a la hija de Jairo, que convirtió el agua en vino, que caminó sobre el mar, y aún así no creían que Jesucristo había resucitado. Y yo les comentaba a ustedes que yo los comprendía, porque muchas veces Dios ha hecho muchas maravillas en nuestra vida y nosotros no creemos que pueda hacer algo más. No creemos que puede sanar esta enfermedad. No creemos que puede darnos prosperidad. No creemos que Él nos puede ayudar a vencer lo malo que hay en nosotros. ¿Verdad? Pero Él lo puede hacer porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dice, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Verso 15. Y les digo, pero a pesar de que nosotros a veces somos incrédulos, Dios nos quiere utilizar. Dios les estaba reprochando, pero les dice, ir por todo el mundo. A esos que no creyeron, a esos que fueron incrédulos, Dios estaba mandando por todo el mundo. Porque Dios no manda gente perfecta. Dios manda gente imperfecta. Porque el perfecto es Él. Y no estamos predicando sobre Él. Yo cuando me paro acá no predico sobre Cristian Monterroso. Predico sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que tiene poder para ayudarnos. Y entonces dice, les dice en el verso 15, les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí se refiere a la raza humana. No vamos nosotros a predicar a los gatitos o a los perritos, va a querer aceptar a Cristo, no, ¿verdad? Pero como la gente es tan fácil que saque las cosas de contexto, ¿verdad? Por eso es que lo explico, que a veces hay que ver el contexto que se está hablando. Porque dice, a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Entonces, ahí es donde entra el contexto. Cuando dice a toda criatura, se está refiriendo a toda criatura que puede creer y ser bautizado. Y aquí es donde la palabra enseña que no se puede bautizar a los niños. O sea, me refiero a los niños recién nacidos y niños que tienen 5 o 6 años. Hermano, un niño de 5 o 6 años le puede decir a usted, sí, yo creo en Jesús, pero ellos también creen en Santa Claus. ¿Sí o no? Los niños creen en lo que les digan. Si usted le comienza a hablar del coco, creen en el coco. Si le dice a usted que se le va a aparecer ahí en la Llorona, creen en la Llorona. ¿Sí o no? Entonces, es necesario que el niño llegue a un nivel donde ellos ya tengan conciencia de lo que están haciendo. ¿Va? Por eso es que yo sé perfectamente que los jovencitos ya están conscientes de la decisión que están tomando. Y es la mejor decisión, hermanos. Es la mejor decisión que se puede tomar, seguir a Cristo. Yo cantaba ese día, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo. Y con esa convicción se tiene que uno que bautizar. Porque yo decidí seguir a Cristo. Y si decidí seguir a Cristo y Cristo dice que me bautice, yo me voy a bautizar porque yo creo en Él. Creo que Él es poderoso para ayudarme, ¿verdad? Gloria a Dios, estos palmas son para ti, Señor. Entonces dice, y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, verso 16, el que creyere y fuere bautizado,
serás salvo. Entonces, si nosotros queremos ser salvos, hermanos, el requisito no es solamente creer, es bautizarse. Nosotros no tenemos la vida comprada. Si ustedes me ven hoy acá, espero que no tenga boca de profeta, pero mañana puede ser que no esté. Les digo que espero que no tengan boca de profeta, porque una vez en mi casa yo dije, ustedes ven ese carro ahí afuera, hoy está, mañana no puede estar, y de repente me accidenté y no estaba el carro. Entonces, pero la situación está en que uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que tener seguridad es que si Dios viene, nos vamos con Él. Porque hemos creído, no porque somos perfectos. No porque estemos haciendo todo bien, no, si somos imperfectos, sino que por su misericordia, para que Él en aquel día nos diga, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Verdad? Entonces sigue diciendo, mas el que no creyere será condenado. Y no es que Dios venga a condenar al mundo, hermanos, sino que desde que Adán y Eva le fallaron al Señor, el mundo ya está condenado. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Todos estamos destituidos. Cada vez que yo miento, cada vez que yo vengo y hago algo que no le agrada a Dios, yo me estoy condenando. Y la única manera de salir de esa condenación es aceptando a Jesucristo como mi Señor y Salvador y bautizándome, porque yo estoy creyendo en Él. Ahí viene cómo es el bautismo. Como cuando usted va a pedir un trabajo. Usted pide un trabajo y le dan el trabajo y le dice, mire, le vamos a pagar tanto y usted bien contento. Pero a la hora que le dice, mire, firme el contrato, usted no quiere firmar. Es porque usted no se quiere comprometer con el trabajo. Y es exactamente el bautismo. Si yo si yo creo en Jesús, creo que Él me va a ayudar a seguir adelante, yo me voy a bautizar y no voy a dejar que el enemigo venga a meter en mi cabeza, no, si te bautizas no vas a poder. No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sigue diciendo, y estas señales seguirán a los que creen. Hay promesas de parte de Dios. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Usted no sabe cómo lo puede utilizar el Señor. El Señor lo puede utilizar para liberar a la gente. Sigue diciendo, hablarán nuevas lenguas. Puede comenzar a hablar en lenguas angélicas, como dice la palabra de Dios, pero es importante que el que habla en lenguas angélicas pida en oración poderlas interpretar. Eso es muy importante. Hoy hay muchas iglesias donde se hablan lenguas angélicas y no hay interpretación de esas lenguas angélicas. Y por eso es que la gente afuera critican a las iglesias. Ay, ahí parecen locos, pero si llega alguien y hay lenguas angélicas y se traduce esas lenguas angélicas, de repente le está hablando a una persona de lo que la persona está pasando y esa persona se va a arrodillar y va a decir, sí, Dios me habló a mí. ¿Verdad? Por eso es importante la profecía también. Y sigue diciendo, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Hermano, por eso es importante lo que yo les comentaba en una prédica de pedirle sabiduría a Dios. Porque fíjense que había un predicador que agarraba serpientes. Como la palabra dice que tomarán en sus manos serpientes, agarraba serpientes y así en plena prédica, y en una de esas le picó en una serpiente y fue a terminar al hospital. Y ahí dice, no les hará daño. Pero ¿qué es lo que pasa? Usted se recuerda cuando Jesucristo fue tentado por el diablo y le dice, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán en voz de ti para que le tomen en tus manos y tu pie no tropiece en piedra. Pero Jesucristo le dijo también, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No por el hecho de que acá diga que vamos a tomar en la mano serpientes, yo voy a agarrar los serpientes en el camino. ¿Verdad? La Biblia dice que el avisado mira el mal y se aparta. No por el hecho que dice ahí que si viviera cosa mortífera no les hará daño, usted se va a empinar un plato de veneno. No, hombre, uno tiene que tener, se lo digo porque es increíble, pero la gente se confunde con la palabra de Dios. Porque antes de leer la Biblia usted debe de orar. Le debe de pedir al Señor sabiduría para poder entenderla. ¿Sí? Ahí viene, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha gente que ha querido, o sea, que mucha gente ha querido envenenarla porque predica a Cristo, pero si no es la voluntad de Dios, ese veneno no hace efecto. Miren, muchos de ustedes están aquí parados, están aquí y pasó el COVID,
porque no era la voluntad de Dios que usted se fuera. Y tal vez de repente usted estaba a la par de alguien que tenía esa enfermedad y usted no se contagió. ¿Por qué? Porque no fue la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso que cada día nos tenemos que venir a alabarle a Dios con mucha alegría y estar muy agradecidos con Dios, porque si estamos aquí es gracias a la misericordia de Dios, ¿verdad? Dele fuerte las palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sigue diciendo en el verso 18, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios quiere utilizar sus manos, hermanos, los que se van a bautizar. De lo que Dios quiere hacer con su vida es que usted sea un instrumento de bendición. Que cuando su hijo esté enfermo, usted puede decir en el nombre de Jesús, sanas. Y ore por su hijo sanará. Porque usted lo está creyendo. Mire, hermano, ¿qué hace usted si a medianoche se le pone enfermo su mamá, o su papá, o sus hijos, o su esposo? Y está a medianoche donde nadie le puede auxiliar, están solo los dos. Le toca a usted interceder por su hermano. Le toca interceder por su ser amado. Y Dios lo va a utilizar porque usted ha creído en él. Y le creyó de tal manera que lo obedeció en bautizarse. Yo quisiera que me acompañara ahorita a San Lucas capítulo 23, verso 39. Y aquí es donde vamos a aprender qué pasa si alguien cree en Jesús y no se bautiza. No tenga pena que a las y 20 termine. Y 20 cabales, para que nos podamos ir tranquilos a la casa. Y si usted no ha cenado, va a ir a cenar tranquilo, hasta va a ir cantando, he decidido seguir a Cristo, y ahí con ganas se va a echar su cena bien bendecido porque cenó primero la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice en el verso 39 de Lucas capítulo 23, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Imagínate, usted sabe que Jesucristo fue colgado, fue crucificado junto a dos ladrones, ¿verdad? Pero uno de los ladrones comenzó a burlarse. Le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Todavía molestándolo y todavía, como dicen por ahí, limosnero y con garrote, ¿va? Sí. Y increíblemente, fíjense que yo soy muy... no sé cómo decir la palabra, pero me gusta estar ahí revisando en el TikTok lo que enseñan en el TikTok. Ustedes supieran qué enseñan en TikTok. Tengan cuidado con su hijo, que miran en el TikTok. Porque ahí hay un montón de gente que no anda perdiendo el tiempo. Entonces, hay muchos que son ateos. Y si dicen, si Dios existe, ¿por qué no nos salva? ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay el otro? Y los malhechores ahí, miren, si tú eres Cristo, ¿por qué no nos salvas? Porque cada quien cosecha lo que siembra. Dentro de la voluntad de Dios está que si el hombre siembra para mal, va a cosechar para mal. Pero lo bueno es que usted está sembrando para bien. Alguien que se bautiza está sembrando para bien. Y van a venir las bendiciones que ofrece Dios. Entonces dice en el verso 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún tú, ni aún temes tú a Dios. Entonces, este hombre era alguien que sí creía en Dios. Y le dice, estando en la misma condenación. Ni estando así, gente, miren hermanos, hay mucha gente que dice, pero ya hasta cuando se murió aceptó a Cristo. Gloria a Dios. Porque ahí va a haber mucha gente que aún en su lecho de muerte no va a querer nada con Cristo. Como ese otro ladrón. Pero este le dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Y dice, mire, primero, si ustedes se recuerdan lo que enseñamos en la vez anterior, es de que uno de los requisitos para creer en Jesús, primero es arrepentirse, reconocer que uno es pecador. Y miren lo que dice este hombre en el verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos. Es lo que le está diciendo, es que si yo estoy acá colgado, es porque fui un mal hombre. Y sigue diciendo, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Acaso la gente dice que el mundo está como está porque no cree en Dios? No, ellos le echan la culpa a Dios de que estamos mal porque Dios es malo. ¿Cómo es Dios malo? Dios quiere lo bueno para todo el mundo, pero si no se quieren acercar a Él, ¿qué puede hacer Él? Es como si yo le echara la culpa al doctor de tanta gente que se muere, pero si no vamos al doctor, ¿qué culpa tiene Él? Él quiere ayudar, pero si nosotros no vamos al hospital,
¿Qué culpa tienen en el hospital? Usted me puede decir, hermano Cristian, pero mire cómo está el hospital general. Sí es cierto, hay deficiencia. Pero si usted quiere ser sano, tiene que buscar al médico, ¿verdad? Y sigue diciendo, en el verso 42, y dijo a Jesús, mire, en primer lugar, arrepentirse. En segundo lugar, reconocer a Jesús como Salvador y Señor. Cuando usted digo, yo acepto a Jesucristo, usted dice, bueno, yo sé que soy pecador y necesito a Jesús para salvarme. Y eso fue lo que dijo el hombre. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él no podía decir eso si no creía que Jesús iba a resucitar y iba a venir después. Entonces, este hombre, miren hermanos, como mucha gente, tal vez pasaba y escuchaba a Jesús, o escuchaba que hablaban de Jesús, pero nunca tuvo el valor para aceptar a Jesús. Tal vez le podía más la vida desordenada que llevaba. Y hay mucha gente que tal vez pasa por las iglesias. Ustedes miran que aquí pasa, hay gente que mira para adentro. Y usted no sabe si esa gente tal vez tiene el deseo de entrar. Y primeramente, Dios, en un futuro vamos a tener a un servidor ahí adentro para invitar a toda esa gente que pase. De repente es gente que le va a servir a Dios. Entonces sigue diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ustedes no sé si sabían y pronto vamos a ir aprendiendo más de Dios, pero el paraíso no está ahí arriba. El paraíso está ahí abajo, a la par del infierno. Y hay una cima que nos separa. Si usted lee la historia del rico y Lázaro, encontrará que el rico estaba en el infierno y Lázaro estaba con Abraham. Y que había una cima que los separaba. Entonces, cuando Jesucristo murió, Jesucristo fue al infierno, pero pasó dejando a este hombre en el paraíso. Porque en esa noche le justificó. Ahora le pregunto yo a usted, ¿este hombre se bautizó? ¿Será que alguien le tiró agua para arriba? Y le digo, no, ya creyó en Jesús, ahora bauticémoslo. No, él no se pudo bautizar. Entonces, hermanos, este mandamiento es para todo aquel que lo puede hacer. Porque si hay un accidente de tránsito y usted tiene la oportunidad de hablarle de Jesús a una persona, háblele. Y no le va a decir, mira, te tengo que llevar a un río a bautizarse, porque si no, de todas maneras, no, es suficiente de haber creído en Jesús. O al caso los muditos no pueden ser salvos. Dígame usted si un mudito puede confesar a Jesús, si no pueden hablar. Pero ellos en su corazón pueden decir, yo creo en Jesús. Entonces la Biblia dice que con la boca, con el corazón creemos y con la boca confesamos. Pero si no puede hablar, Dios no va a ser injusto. Si no hablas, entonces no. Obviamente Dios lo puede hacer hablar, pero si dentro de la voluntad de Dios está que Él siga siendo mudito, porque Dios, ¿qué mayor gracia que ser salvo? Entonces, y a veces quiere hablar y Dios en su momento hará su milagro, pero en ese momento en que él en su corazón creyó en Jesús, aunque no le confesó, él es salvo, porque lo creyó en su corazón. Entonces, este hombre que estaba en la cruz, aunque no pudo bautizarse, es salvo. ¿Va? Y por gente como ese hombre es que los mormones se bautizan. Pero la Biblia enseña, acá lo está diciendo, que le dice él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por ahí algunos que atacan esta enseñanza, dice que está mal traducido. Dice, de cierto te digo, hoy estarás, o sea, te digo hoy que estarás en el paraíso. O sea, te dijo hoy eso, pero que va a estar en el paraíso después. Eso es lo que dice alguna gente. Pero si ustedes leen bien, dice, y le dijo a Jesús, en el verso 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la traducción correcta, hermanos. Ustedes no se dejen engañar por esa gente que dice que se va al hebreo, que se va al arameo. Ni caso les haga. Dios no iba a permitir que una Biblia manipulada llegara a sus manos. La primera Biblia traducida al español es la Reina Valera. Y en Hechos capítulo 1, verso 8 dice que él les dijo a sus discípulos que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo y que ellos iban a ser testigos de él en Samaria, Judea, Jerusalén
y hasta lo último en la tierra. Y esos hombres no pudieron venir aquí a Guatemala. Yo creo que ni existía Guatemala en ese tiempo. ¿Sí? No pudieron llegar a muchos lugares, pero por medio de la Biblia son testigos de Jesús hasta lo último en la tierra. Y Dios, en su gran poder, permitió que ese testimonio estuviera intacto. Yo sé que esto pasó porque Dios lo permitió. Dios le permitió a Casiodoro Reina y a Cipriano Valera que tradujeran la Biblia. Y vamos a hacer también un estudio sobre cómo es que la Biblia llegó a nuestras manos. Para que usted tenga seguridad de por qué la Biblia que usted tiene en sus manos es la correcta. ¿Va? Y sigue diciendo, conmigo en el paraíso, verso 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas. ¿Cuándo era la hora sexta? Si la hora tercera era las 9 de la mañana, la hora novena era mediodía. Usted imagínese el mediodía bien oscuro. Al mediodía estaba bien oscura hasta las 3 de la tarde. Dice que hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y usted sabe de qué grueso era ese velo. Era como este grueso, mi hermana, si no es que más grueso. Pero se rasgó. Ese velo no podía entrar nadie que no fuera el sumo sacerdote. Pero cuando se rasgó ese velo, porque por medio de Jesucristo nosotros podemos entrar hasta el lugar santísimo, para acercarnos al Padre y decirle, Señor, perdóname por mis pecados. Si usted hoy pecó, puede venir aquí y entrar al lugar santísimo espiritualmente hablando, y el Padre escucharle y decirle, y el Padre justificarle en ese mismo momento. Va. Voy a terminar con esta última cita, con esta termino. En el capítulo 2 de Hechos, verso 37, para usted lo puede glorificar a Dios con un fuerte amén. Y usted mira, mi hermano casi lo mismo enseñó, pero era necesario por los hermanos que no estuvieron. Espero que poco a poco ustedes vayan comprendiendo si es la voluntad de Dios que mañana terminemos este tema, mañana lo terminamos, así con otros versículos bien importantes, ¿verdad? ¿Por qué se bautiza uno sumergiéndose? ¿Va? Eso es bien importante. En el verso 37 dice, al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro predicó en el día de Pentecostés y había mucha gente que estaba confusa, mucha gente que estaba burlándose de lo que estaba pasando. Pero era necesario que Pedro se levantara y explicara qué es lo que está pasando. Por eso es importante la prédica. Cuando cae el Espíritu Santo y no hay prédica, yo me siento mal y yo me imagino que Dios también. Porque se va mucha gente. Tal vez usted se va bendecido porque recibió el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con el amigo que vino a visitar la iglesia? Él se va confundido. Se va, no sabe si lo que pasó, qué fue lo que pasó. ¿Ah? Entonces es necesario que una enseñanza se dé siempre. Y que si usted ama a Dios, usted dice, bueno, paremos un poquito lo del Espíritu Santo y que se dé la enseñanza. Y el que trae la enseñanza, si iba a hablar ese día sobre niños, tiene que cambiarle para explicarle a la gente qué fue lo que pasó. Entonces sigue diciendo, ¿qué haremos? El verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces dice que da testimonio de la Biblia que muchos los que se bautizaban recibían el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Yo les explicaba acá que mucha gente aprovecha esto que dice para vuestros hijos, como diciendo usted puede bautizar a su hijo recién nacido. Cuando dice para vuestros hijos se refiere para su descendencia. O sea, que era para ellos y para todos los que venimos después, ¿verdad? Y sigue siendo y para todos los que están lejos, como nosotros, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Pero no se puede confrontar donde dice que al que creyera y fuera bautizado. Entonces, hay que creer que un niño recién nacido no puede creer, ¿verdad? Lo vamos a dejar ahí porque hay más versículos bíblicos y más adelante vamos a ver que no es solamente que usted se bautice y después venga el Espíritu Santo. Puede caer el Espíritu Santo primero y después bautizarse. O sea, hay una enseñanza que dice, no, es que para caer el Espíritu Santo tiene que ser bautizado. No. Y eso lo vamos a ver más adelante. Yo espero que esta enseñanza sea
de mucha bendición para su vida y que usted esté aprendiendo cosas buenas de la palabra de Dios. Y si usted considera que hay algo que no está bien, pues tome lo bueno y deseche lo malo, ¿verdad? Entonces, le dejo el tiempo a la hermana Susi para que ella pueda despedir. Que Dios me los bendiga y denle unas fuertes palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes?